Hola, bienvenidos una vez más a Testimonios al Día. En esta ocasión tenemos un testimonio y bueno, queremos comentarte que este testimonio lo estamos sacando de un programa de televisión de Estados Unidos que se llama Solo Tu Gracia Medios. En este programa nos hicieron el favor de invitarnos, nos dieron un espacio y el privilegio de poder compartir algún tema. Sin embargo, se decidió que teníamos que compartir mi testimonio de cómo vinimos delante del Señor. Y bueno, eh, mi nombre es Benjamín. Si te gusta este testimonio, regálanos un like, comparte y suscríbete. Si no te gusta, también regálanos un dislike. Comenzamos. Hola amigos, le damos la cordial bienvenida aquí al programa de Solo Tu Gracia. Como siempre es un privilegio poder compartir a través de los medios de gracia, donde somos dispensadores y comunicadores de la gracia de Dios por medio de producciones con mensajes inspiradores y confrontadores para compartir principios de la verdad en medio de las mentiras del mundo. Tuve el privilegio de ser entrevistado en un programa de la Ciudad de México que se llama Testimonios al Día. Y hoy está con nosotros Benjamín Pesado, que es el que hace las entrevistas. Pero hoy vamos a entrevistar al entrevistador de Testimonios al Día. Hola Benjamín, muchas gracias por tu participación ahora en el programa de Solo Tu Gracia. Te damos la cordial bienvenida. Hola, Gustavo, muy buenas. Pues por aquí, ahora me tocó correr un rol a la inversa, estarte visitando a ti. Y bueno, pues muy contento. Ahora sí que por el privilegio de poder participar en tu programa. Como bien has dicho, tuvimos una cita inicial en lo divino, donde Dios nos ha ido prosperando y podemos decir que estamos encauzando ya una amistad ya más sólida, ¿verdad? Excelente Benjamín, pues queremos que puedas abrir tu corazón y nos puedas compartir el día de hoy Testimonios al Día. Pero antes vamos a hacer esta pausa para poder compartir esta selección musical. Bueno, estamos muy contentos de tenerte en este programa, Benjamín Pesado, que tú eres el fundador y director de Testimonios al Día. Y bueno, ahora te tocó la oportunidad de compartir tu testimonio. Bueno, estamos muy contentos de poder darte este espacio. Testimonios al Día va a compartir su testimonio. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a tu auditorio. Yo creo que es un testimonio como cada uno, que es muy particular, pero tiene mucha relevancia por los factores y en la forma que se fue dando. Inicialmente esto sucede en 1989. En 1989 yo vivía solo y en esa casa donde vivía había un librero. Los libros estaban perfectamente acomodados, sin embargo uno de ellos sobresalía y cuando pasaba por ahí pues siempre estaba luchando con ese libro, que lo quería meter y lo quería meter, pero pues no lo podía, estaban tan apretados los libros que me era imposible meterlo, ¿no? Y uno de esos días pasé por ahí y tenía mucho tiempo y dije, hoy voy a acomodar este librero. De tal suerte que saqué todos los libros y agarré ese libro en particular y lo puse aparte. Volví a reacomodar los libros y cuando pensé que el espacio ya era el suficiente,
en ese momento volví a tratarlo de meter y no pude. Yo no sé por qué usé esta lógica, que yo creo que lo más lógico hubiera sido meter primero el que no entraba y después acomodar los demás. Pero bueno, después con el tiempo me quedó muy claro que el hecho no era de que el libro entrara en ese librero. ¿Por qué? Porque agarré el libro y lo aventé en la cama. Después en la noche, que regreso para dormir, pues veo el libro, ni siquiera lo había visto y me percato que es la Biblia, era la versión latinoamericana y empecé a leer la Biblia. Entonces había dicho que ese libro no tenía que entrar precisamente en el librero, tenía que entrar en mi corazón. Cabe mencionar que yo estaba atravesando por circunstancias muy difíciles en mi vida, ya que pues tuve que enfrentar problemas que tuvieron mucha trascendencia por mucho tiempo en mi vida. Me iba yo en ese momento, estaba próximo a casarme con una novia, tenía un negocio y la novia, pues yo tenía toda mi confianza puesta en ella, tenía los documentos del negocio, que era una farmacia, estaba muy bien ubicada en el centro histórico, bueno, más bien en el centro de la colonia Coyoacán, en lo que es el Distrito Federal, que tiene gran concurrencia los fines de semana principalmente, y entre semana también hay un gran flujo de gente. Entonces, pues yo tenía toda mi confianza puesta, estaban ahí los documentos, sin embargo, pues hizo movimientos y resulta que llegó un momento que yo ya no era el propietario y finalmente me corrieron, ¿no? Entonces, por un lado, tengo un problema con mucha relevancia y trascendencia, pero por el otro lado, Dios me permite empezar a leer su palabra. Y vamos a este pequeño corte para poder compartir y continuar aquí en el programa de Solo Tu Gracia. Ahora nos puedes compartir qué pasó después de experimentar una traición, que lógicamente me imagino que hay un terrible dolor al saber de una traición por la persona que menos esperas. ¿Nos puedes compartir? Pues muy deprimido. No me perdonaba el hecho de que me hubieran hecho algo así, y principalmente una persona que pues era la dueña de mi corazón, de mis sentimientos. Entonces pues era un momento muy difícil, y por esta situación, cuando yo leía la Biblia, me daba cuenta que los días que no la leía eran días que estaba muy inquieto, estaba nervioso, pero cuando me acercaba y leía la Biblia me sentía más estable. Por otra parte también pues está nuestra parte emocional, pero también nuestro ego, y nos están pegando durísimo a nuestro ego. Entonces de alguna manera pues dices, híjole, ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué fui tan buena gente con esta persona? ¿Por qué deposité tanto mi confianza en ella, no? Pero bueno, así sucedieron las cosas. Víspera de que me corrieran de mi negocio, empecé a tener una amistad con una monjita, porque como yo estaba muy bien ubicado en el centro de Coyoacán, muy próximo a esa zona, había un dispensario que dependía de la iglesia que estaba ahí en el mero centro de Coyoacán, y había una monjita que cada tiempo determinado venía con nosotros y nos pedía medicamentos con descuento. Muchas de las veces yo se las regalaba. Entonces ella se percató de que yo estaba pasando un problema difícil. En ese momento yo no había experimentado la traición. Sin embargo, algo en lo profundo de mi ser me decía que yo tenía un problema muy fuerte que se estaba avecinando. Entonces, mis pilas emocionalmente y todos los factores influyeron y empecé a tener una decadencia, pero finalmente pues nos enfrentamos ante este problema. Ahora, en esa época, fíjate que
mi hermano el mayor estaba muy metido en las cuestiones de la Iglesia Católica y me invitaron a un retiro. Después de que pasó el incidente, pues yo estaba muy deprimido y pues él quiso que me levantaran el ánimo, de tal suerte que me invitó a un retiro. El retiro, si no mal recuerdo, creo que el nombre es Escoge. Entonces fui al Escoge y fue de varios días, pero no me acuerdo si la primera noche o la segunda noche me manda a llamar el sacerdote que estaba a cargo y me dice: oye, yo quiero hablar contigo. Sí, pues a tus órdenes. Y me dice: de todos los que están aquí, eres el único que no ha pedido hablar conmigo. Entonces, pues yo muy honestamente le contesté y le dije: es que la verdad, contigo no es con quien yo tengo que hablar. O sea, yo ya tenía cierto fundamento, quizás muy pequeño, pero yo ya empezaba a conocer la palabra de Dios y gracias a eso veía que mi consuelo no iba a estar tal vez en una persona, que me dieran terapia, no lo sé, sino yo tenía ya como que más la idea que tenía que poner más atención, porque reitero, yo leía la Biblia y me sentía completamente tranquilo. No obstante, estaba triste, estaba deprimido, etc. Bueno, en ese retiro, pues obviamente me dieron lo que estaba diciendo anteriormente, las recetas del mundo. Oye, pues mira, hay un autor que se llama Anthony de Melo y tiene un libro que se llama Autoliberación Interior y que está Víctor Frank. Y me dieron muchos autores, entre ellos recuerdo también a Antoine Saint-Exupéry con su libro El Principito, ¿no? Y entonces pues estaba leyendo todo eso, pero llegó un momento que de plano desistí esa lectura y me enfoqué plenamente en lo que fue la lectura de la palabra de Dios. Obviamente pues yo a ese momento todavía no conocía al Señor, sino estaba teniendo un encuentro. Yo sé que Dios me estaba ya buscando y en esa época yo escuchaba mucho música de todo tipo y había un poema que yo lo traía muy metido en mi mente y era un poema que lo decía en español y posteriormente lo decía en catalán ese cantautor español catalán, Joan Manuel Serrat, y el tema decía: sería fantástico, y empieza a definir por qué sería fantástico que esto, que aquello, hasta que llegaba y decía: sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Y me pegaba durísimo porque en lo profundo de mi corazón yo estaba seguro que yo no era un hijo de Dios. Y decía: es cierto, esto debería de ser auténtico, porque si todos fuéramos hijos de Dios, todos participaríamos precisamente del amor de Dios y el mundo pues estaría más en equilibrio, no había guerras, no había tantos problemas, ¿no?, a los que enfrentamos diariamente. Entonces, pues para mí era muy trascendente. Posterior a esto, pues gracias a Dios, mi mamá, que vio que estaba pues con muchos problemas, no era solamente ya la parte emocional, la parte de la depresión, el desencanto sentimental con esta persona, sino también era mi economía, porque pues todo lo tenía metido en mi negocio y me había quedado en tablas, ¿no? Entonces ella me llamó y me dijo: ¿sabes qué? Pues no tengo dinero como tal, pero de tal casa donde está la oficina de tu papá, la parte de arriba es la oficina, pero la parte de abajo hay muebles antiguos. Te regalo todo lo que está ahí abajo para que tú lo vendas y puedas sacar adelante tus problemas. Entonces, volvemos a las citas que Dios ya tiene previstas en nuestra vida, ¿no? Y hablando con unas amigas, me recomendaron a una persona anticuaria. Es una persona ya de edad, y cuando le compartí mi nombre, que como podrán darse cuenta no es común, Benjamín Pesado, inmediatamente la señora, la anticuaria, me preguntó: oye, ¿eres tú algo de Benjamín Pesado Mondragón? Sí, pues él es mi papá.
Dice, no es cierto, a tu papá lo conozco hace 40 años. Entonces, pues, ella me vio muy mal, empezó a platicar conmigo y me dijo, ¿qué es lo que tienes? Entonces, pues, prácticamente le estoy platicando esta misma historia que les estoy compartiendo, y en ese momento se detiene y me dice dos cosas. Me dice, la primera, tú estás muy alejado de Dios, pero la segunda es que en este libro abre su bolso y saca una versión de la Biblia Reina Valera y me la regala. Me dice, en este libro dice que Jesucristo, Él ya te perdonó, pero tú no te has perdonado. Y si tú te quieres perdonar, necesitas conocer al autor de este libro. Así es que te regalo esta Biblia, ¿no? ¡Wow! Entonces yo llegué a la casa, empecé a leer esa versión, no me gustó, me encantó y me la empecé a comer, ¿no? Yo era un goloso de la palabra y me la estaba atragantando de ella, ¿no? Pero esta señora observó de que yo tenía coche, que ya le había dado un aventón ese día a su casa y me dice, oye, pues ya vi que tienes auto, yo te quiero llevar a un lugar donde vas a sentir la presencia de Dios, tienes que pasar por mí el domingo, Sí, perfecto. Yo no tenía nada que perder y evidentemente me hice presente el domingo y cuando me doy cuenta estamos en Amistad Cristiana de México, en la calle San Felipe. Una congregación muy grande. Quiero confesarles que yo la verdad iba muy deprimido, pero cuando llegué a ese lugar, les quiero compartir que mi depresión todavía creció mucho más, porque vi un auditorio donde todo el mundo estaba intensamente alabando a Dios, bailaban, cantaban alabanzas, y lo que pasó por mi mente, dije, en este auditorio seguramente hay más de 100 personas que tienen un problema mucho más grande que el que yo tengo, pero yo estoy en derrota y ellos están en victoria, ¿no? Entonces esa era la diferencia. Obviamente me volvió a resonar, sería fantástico que todos fueran hijos de Dios. Yo todavía ahí no me sentía hijo de Dios, ¿no? Entonces empezó el predicador a compartir sobre el príncipe de este mundo, y pues ya sabemos que es Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces pues empecé a tener a caerme muchas ideas que estaban en el aire, y dije, bueno, ya estoy entendiendo por qué tengo tantos problemas. Si no estoy con el verdadero, estoy del otro lado, estoy con este tipo. Entonces este tipo pues está prácticamente destruyéndome, ¿no? Terminó la prédica. Para esto yo ya, como leía la Biblia y muchas de las citas ya las conocía, me llamó mucho la atención porque yo estaba en la religión. No sabía lo que era tener una verdadera relación con Dios, ¿no? Entonces me brincó mucho el hecho de que ellos llevaban una cita y todos agarraban y rapidísimo sus Biblias, iban exactamente a cada una de las citas que iba diciendo el predicador. Bueno, finalmente termina la prédica y pasa al frente Marcos Barrientos. Hace un pequeño resumen de la prédica y hace un llamado. Aquellos que estén en este auditorio por primera ocasión, por favor pónganse de pie. Obviamente pues me puse de pie, hizo un llamado ya que explicó parte de la prédica y nos dio el plan de salvación, y bueno, de todo, ahora sí que en voz alta repetí esa oración y les puedo decir que no me salió cabello, que mis ojos no se convirtieron azules, que no pasó quizás algo extraordinario, pero yo seguía prácticamente en esa línea de que me sentía bien por estar leyendo la palabra de Dios. También cabe mencionar que tenía muy buenos amigos que eran parientes muy próximos al presidente en turno, y me citaron en un día en un café y me presentaron unos abogados del Estado Mayor Presidencial
Y el abogado me dijo, Benjamín, en 72 horas yo recupero tu negocio y esta mujer la meto al bote. Entonces cuando dijo, la voy a meter al botiquín, pues sí me cimbró, pero algo dentro de mí como que me dijo, no. Entonces le dije, déjame pensarlo, te agradezco mucho y yo te dejo saber por medio de fulanito de tal. Me retiré, pasó 1 año y medio después y finalmente tuve que, yo ya más sanado con la palabra de Dios y todo, entonces pues tomé la decisión que tenía que enfrentar un juicio y efectivamente lo hicimos. Esta mujer literalmente se fue a la cárcel, solamente estuvo 1 semana y eso fue porque yo me sentía fatal, yo no me sentía bien. La primera noche cuando la detuvo la policía judicial y vi su fotografía cuando fui a la delegación política a la que correspondía, etcétera, pues no pude dormir. Yo decía, bueno, yo no estoy durmiendo, ¿qué será de ella que está adentro? Pues yo pienso que menos, ¿no? Me di cuenta cómo el Espíritu Santo obró en mí, porque esa noche yo pude perdonar como nos exhorta el Señor, de que debemos perdonar de todo nuestro corazón. Entonces, en mis propias fuerzas, yo durante todo ese periodo no lo había logrado, pero en esa sola noche Dios habló muy fuerte a mi vida, la perdoné. Al día siguiente hablé con mi abogado y le dije al abogado, vamos a apurarnos para que esta persona pueda ser puesta en libertad. Lo más importante no fue el hecho de que yo haya recuperado dinero, el negocio se perdió porque ella, vísperas de todo esto, decidió hacer un traspaso, nada más recibí dinero, pero de alguna manera lo más trascendente, el gran premio que recibí fue el hecho de conocer al Señor. Ahora, antes de despedirnos del programa, ¿qué mensaje te gustaría compartir a la audiencia que puedas abrir tu corazón y agregar a todos los que nos están viendo aquí en el canal de STG Medios? Bueno, prácticamente lo grueso del testimonio, pues lo hemos concluido, pero cabe mencionar que ha tenido tanta relevancia y trascendencia porque finalmente pude conocer al Señor y porque Él cambió mi vida. Yo les puedo compartir, a lo mejor cuando nos presentamos ante un auditorio que no conocemos, pues somos reservados. Pienso que también los seres humanos por naturaleza somos muy aparentes, queremos aparentar lo que no somos muchas veces, pero yo en confianza les puedo decir que era una persona que prácticamente Dios me sacó de un mundo donde pues vivía en el alcohol, vivía también en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia, era súper mujeriego, súper reventado. Bueno amigos, nos despedimos del programa de STG Medios. Gracias a todos los que se conectaron y muchas gracias, Benjamín, por tu aportación aquí en el programa de Solo Tu Gracia. Estamos llegando al final de nuestro testimonio. Esperemos que haya sido de bendición a tu vida, que te haya edificado y si te gustó, regálanos un like. De favor, suscríbete, comparte. Si no te gustó, también nos puedes regalar un dislike. Y bueno, pues por aquí te estamos viendo la próxima. Bendiciones.